La educación está cambiando y las conversaciones más importantes no siempre ocurren en los congresos o en los libros de texto. Ocurren entre quienes viven la educación desde adentro. Bienvenido a Entre Lecciones, el espacio donde la doctora Fabiana Ruy López y Mau Muñoz comparten una perspectiva honesta sobre lo que está transformando la educación hoy y lo que eso significa para tu práctica como docente, coordinador o director. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio. Qué gusto estar de vuelta con ustedes en nuestra cita mensual para repensar un poco la educación desde adentro. Como siempre, hoy me acompaña la doctora Fabiana Ruy López para poner sobre la mesa esos temas que tal vez nos incomodan, pero que son urgentes para nuestra educación a nivel internacional. Doctora, un placer enorme estar otra vez compartiendo micrófonos. ¿Cómo está todo? El placer es mío, Mau. ¿Cómo está? Y un saludo afectuoso a todos los colegas docentes, directivos, que nos escuchan, por lo que he visto, de las distintas partes del mundo. Y hoy no estamos acá para poner un parche estético a un edificio que se cae. Estamos acá para revisar los planos estructurales. Y me dirán, ¿de qué? De la educación. La educación no necesita una manito de pintura, necesita una reingeniería antropológica que responda a quién es el ser humano hoy. ¿Quién es el ser humano hoy? Y no quién es, quién necesitamos o quién debería ser de acuerdo a 2 siglos atrás. Así que nuestra propuesta de hoy es bien interesante y creo que nos interpela a todos. 100%, y creo que, como usted lo menciona, doctora, tal vez la intención del día de hoy será el sentarnos a ver un poquito la educación desde los lentes de un arquitecto. Y creo que somos muy concretos con lo que estamos buscando el día de hoy. Ya usted lo mencionó, la intención no es poner parches, no es ponerle curitas al problema, sino verdaderamente poderlo analizar a profundidad y desde ahí poder estructurar algunas ideas que nos pueden ayudar como sector educativo a nivel internacional. A veces siento que tal vez en la educación estamos intentando correr, no sé, la última versión de un software, de una aplicación súper moderna, pero en una computadora de hace 20 años, que jamás tal vez lograría soportar lo que necesitan las aplicaciones de hoy. Siento que es una realidad que estamos empujando, un sistema pesadísimo, lento, que a veces pareciera que roba un poco el sentido de lo que estamos haciendo. Y la intención es tal cual hablar de esa infraestructura que sentimos obsoleta, que aún estamos ejecutando en nuestras escuelas y bueno, de cómo podemos volver a poner al ser humano al centro de todo esto. Así que para arrancar, doctora, y tal vez para ubicar un poquito a quienes nos escuchan, sé que muchas veces los docentes y los directores pues terminan los días agotadísimos, sintiendo que la escuela de hoy choca contra la realidad de los chicos, y por ahí en algún momento hablábamos de que la institución escolar actual es como un andamiaje obsoleto del siglo XIX. Y en palabras sencillas, y tal vez si usted nos apoya con esta respuesta, ¿por qué es que sentimos que la escuela actual tiene esta deuda técnica tan masiva? O sea, ¿por qué mundo, o más bien para qué mundo fue diseñada y por qué tal vez ya no encaja en nuestro día a día hoy? Bueno, Mau, lo que sentimos es un verdadero choque de 2 paradigmas. El paradigma biológico y social. Los paradigmas son biológicos y sociales. La escuela que habitamos hoy nació bajo un modelo de una línea de ensamblaje industrial, ya lo hemos hablado en otro encuentro. Su objetivo neuroconductual era la estandarización. Buscábamos sujetos predecibles, obedientes y especializados en tareas repetitivas, rutinarios. Era una pedagogía de la respuesta única. El problema es que hoy, ustedes saben, todos los que nos están escuchando saben, que el cerebro de nuestros alumnos está inmerso en un ecosistema digital descentralizado y de alta incertidumbre. Mientras el mundo exige flexibilidad cognitiva y pensamiento crítico, el sistema sigue premiando la retención de datos que ya están en la nube. Es una contradicción
esa pesadez que siente el docente, es el esfuerzo de intentar meter un océano de complejidad actual en el frasco estrecho del siglo XXI. Entonces, estamos educando para la uniformidad en una era que sobrevive gracias a la adaptabilidad. Es una contradicción grande. Las respuestas las tenemos en todos lados. Educamos de manera muy lejana a la realidad, por más, como decías vos, que intentemos poner diferentes estrategias. Y no se trata de invertir en estrategias y en tecnología, se trata de invertir en entender cómo funciona el cerebro hoy. Claro que sí. Creo, doctora, tal vez que, y yendo a todo esto de los congresos, algo que he visto repetidas veces, y ojo, no solo en congresos, sino también en circulares a nivel de institución. Siento que hoy se habla mucho de este asunto de humanizar la educación, pero a veces siento que tal vez suena un poquito cliché, casi como si humanizar se tratara de ponerle cojines a las sillas para que los chicos estén más cómodos. Desde la neurociencia y desde la ontología, que realmente es su fuerte, ¿qué demonios significa realmente humanizar a un estudiante en este contexto hipertecnológico? Bueno, es fundamental desromantizar este término. Humanizar no es ser buenos, es entender la epigénesis. Genéticamente venimos con un potencial, pero es el entorno, la escuela, el vínculo docente, la interacción, el que actúa como un interruptor biológico. Humanizar es diseñar un ambiente que determina que el córtex prefrontal del alumno se despliegue en toda su capacidad de juicio, empatía, autorregulación, creatividad. El cerebro no es un disco duro que llenamos con archivos, información. Es un tejido vivo que se esculpe a través de la experiencia, de las relaciones con el otro. Cuando humanizamos, dejamos de ver al alumno como un receptor de información. Esto es importante. Y lo vemos como, otra vez, volvemos a la misma palabra, un arquitecto de su propia libertad. Arquitecto de su propia libertad, estoy diciendo, ¿eh? Pero ojo, que esto no es cómodo, no es fácil. Pensar por uno mismo duele, requiere de esfuerzo metabólico, de desafiar sesgos. Madurar es un proceso neurobiológico vivo, activo, a veces disruptivo, que requiere que el docente sea un mediador, un aliado, un facilitador, no un instructor. Fíjense el cambio de paradigma en el rol docente y en el rol del alumno. Insistimos con la palabra arquitectos. Estamos construyendo. Recuerden, si construimos lazos afectivos, relaciones cognitivas sanas, espacios empáticos y seguros cognitivamente, en todos los aspectos y cognitivamente, ese rol cobra vida positivamente en un contexto, como ya dijimos, que ha cambiado rotundamente. Doctora, y con todo esto que menciona, algo que siento que tal vez constantemente se ve y que me lo han preguntado, cuando se habla de humanizar la educación, ¿cómo hacemos para cuajar esto sin que esto termine luciendo a reducir el rigor académico? Que creo que son dos cosas muy diferentes. Tal vez si nos puede comentar un poquito específicamente de ese punto, cuando tenemos por un lado rigor académico y por otro lado, por supuesto, humanizar, y que siento que muchas veces se tiene la creencia de que humanizar requiere reducir el rigor académico, cuando yo creo que no es necesariamente así. No sé qué piensa. Claro, en este aspecto tenemos que hablar de algo puntual. Cómo el sistema educativo a veces gestiona un daño antropológico. Por esto de el rigor académico y la
a veces el rigor académico, que podríamos analizarlo de un montón de aspectos, porque deviene también de una cuestión que tiene que ver con la visión y misión de cada institución, ¿eh? Claro. Y ahí los docentes y su entorno. Pero el daño antropológico del que hablaba tiene que ver cuando reducimos a la persona a una métrica de rendimiento. De esto creo que vos hablabas, creo que ahí apuntabas, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Si evaluamos al alumno solo como un objeto que produce resultados, notas, rankings, trabajos, especialmente la nota, que es la métrica, ¿no? La nota como quieran, con letra, con número, le estamos robando su condición de sujeto con propósito. En neuropsicología vemos que esta presión por la eficiencia externa, sin un anclaje en el sentido interno, genera un cortocircuito del sistema de recompensa. Tenemos chicos muy competentes, pero con una anedonia existencial, lo llamamos así. O sea, ¿qué es esto? Falta de placer y de sentido. El sistema se convierte en cómplice cuando trata cada dificultad del alumno como un problema técnico. O sea, esto es técnico. Y esto les debe resonar. O sea, ese problema técnico que se resuelve con un test, en lugar de verlo como un misterio que se acompaña, un misterio. Cada persona posee su propio misterio. Un problema se soluciona, pero si nosotros habitamos ese problema, si lo pensamos, si lo indagamos, es un misterio que debemos habitar, debemos descubrir, indagar, comprometernos también. Si la escuela solo ofrece soluciones a problemas que a los chicos no les interesa, los dejamos vacíos de propósito. Y sabemos que en este mundo del que estamos hablando, donde los estímulos son sobreestímulos, esto es un tema crucial a tener en cuenta. Así que pensemos el propósito, el objetivo, la fundamentación, porque cada vez nos exigen más estos jóvenes. Y tenemos que fundamentarlo. El propósito de para qué, por qué. Porque qué es, está en todos lados. 100%. Y qué interesante, doctora, y traigo a colación tal vez algo de una industria que, o de una línea de pensamiento que tal vez muchas veces comparte cosas con la educación, muchas veces también discrepa con la educación en muchos sentidos. Pero creo que ese es un punto interesantísimo. Analizando desde las ciencias empresariales, en los programas de alta gerencia se ve mucho este tema de las métricas y de cómo desarrollar los famosos KPIs, indicadores de performance en las organizaciones y demás. Pero creo que algo que es importantísimo y que recientemente he visto como un patrón muy repetido en este tipo de programas es el ser enfáticos en que no debemos utilizar una métrica por utilizar una métrica ya, sino al contrario, la métrica debe responder al objetivo que estamos buscando alcanzar. Entonces, exacto, creo que ahí viene un punto importante de análisis dentro de la educación sobre realmente qué nos está midiendo la métrica que estamos utilizando a nivel del sistema educativo para decir éxito o deséxito. Cuando a mi parecer es una realidad que es una métrica, en primer lugar, extremadamente sencilla, pongámoslo así, no llega realmente a cubrir un porcentaje, diría, ni siquiera superior al 20% de la capacidad de un estudiante o del crecimiento de un estudiante en su proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo una métrica y creo que es clarísimo, viéndolo y haciendo el seguimiento a los chicos a lo largo de los años, cuando el estudiante que anda entre las Cs y las Bs es el que termina gerenciando, liderando, desarrollando por todo ese factor creativo que tenía, y el estudiante que tal vez tenía las As, tal vez le cuesta un poco más algunos detalles en la vida. Entonces, si bien creo que el rigor académico en esta parte de conocimiento es importante, no lo desmerito, por supuesto, creo que está incompleto. Y ese sentido de estar incompleto
vuelve al mismo punto de lo que venimos conversando, de que debemos ver con lente de arquitecto todo lo que estamos haciendo a nivel educativo, porque es una realidad que es una máquina que nos está guiando desde una métrica que no responde a los objetivos reales que tenemos con los estudiantes. Entonces, mucho cuidado con considerar que el éxito equivale a buenas notas, y no solo a nivel estudiantil, sino también a nivel institucional. El hecho de que a este punto de nuestra historia como humanidad, aún el principal marketing de las instituciones sea, somos el primero en exámenes estandarizados a nivel internacional, etcétera, creo que habla mucho del proceso de pensamiento que hay detrás de eso. Y desde ese punto de vista creo que sí es algo que tenemos que revisar profundamente como sector, para asegurarnos de que Absolutamente. estamos midiendo adecuadamente hacia los objetivos que realmente tenemos. Que no es que el chico saque cienes y cienes, sino, como usted lo dice, acompañar sentido, generar esa madurez en el estudiante, y que el estudiante verdaderamente pueda sentirse cómodo con ese siguiente paso que quiere dar en la vida, sentirse empoderado de que puede tomar las riendas de su vida. Y qué importante todo esto que estamos mencionando, ¿verdad, doctora? Para poder llevarnos hacia eso. Así que creo que nos está quedando muy claro el problema a este punto. Eh, Ahora bien, Sí. si me Aparte gustas... ahí entra un Claro, poco, claro, claro. ahí entra, perdón que te interrumpo, ahí entra un poco también, que es otro tema, analizar el tema de la evaluación, ¿no? Porque Cierto. estamos hablando también que entra en juego la adaptabilidad. Entonces, es un tema muy profundo que no lo vamos a desarrollar absolutamente ahora, pero la métrica teniendo de estos resultados de cienes y no, niños que no, y después resultan mucho más adaptables a otra realidad, estos chicos que supuestamente fracasan, y no, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la adaptabilidad, la visión, la selección. Hay un tema muy profundo, muy interesante a desarrollar ahí también, así que eso lo dejamos para otro encuentro. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, como le decía, doctora, yo creo que ya con esto nos vamos enterando un poco de la profundidad de este problema que estamos analizando. Ahora, Uh -huh. siempre me gusta que no solamente conversemos del problema, sino también pasarnos a, pues, brindar alguna herramienta, entender a profundidad cómo es que se ve esta nueva arquitectura, cómo Claro, lo tangibilizamos, porque tal vez todo esto puede sonar muy en el aire, pero sí hay una realidad de que se puede llevar a la ejecución. Entonces, por voy supuesto. tal vez con la siguiente pregunta. Si yo soy el director que mañana, miércoles, que esto lo estamos durando un martes, a las 8 de la mañana, tiene que ver a sus profesores, ¿cómo se ve esta nueva sociedad, esta nueva organización, esta nueva institución? Si ya no somos una fábrica, entonces, pues, ¿qué herramientas o qué metodologías concretas necesitamos en el aula para formar ciudadanos autónomos y no repetidores de datos, que para eso, pues, ya tenemos el teléfono, ¿no? Tal cual. Bueno, para pasar de la fábrica entonces al laboratorio de la vida, necesitamos metodologías activas. Pero no como moda que hoy la implemento o que va fuera del currículum, no, sino como una necesidad biológica. Por ejemplo, el ABP, aprendizaje basado en problemas, es gimnasia pura para las funciones ejecutivas. Obliga al cerebro a planificar, inhibir impulsos, buscar alternativas ante la incertidumbre, ante encontrarme con este problema que parece que no puedo. Y ahí hablamos en otro encuentro, que no puedo, pero que el docente lo hace lo suficientemente difícil y lo suficientemente accesible. ¿Entienden? Ese límite donde no es tan fácil, pero no es imposible. Y ahí entra el docente, el arquitecto docente. El aprendizaje basado por proyectos permite conectar, por ejemplo, la habilidad técnica con la sensibilidad real, dándole el conocimiento de para qué, un para qué. En la era de Google y todas las inteligencias artificiales, el docente ya no es el dueño de la información, eso ya nos quedó claro, sino el curador de experiencias de aprendizaje. Fíjense lo que les digo. Curador de experiencias de aprendizaje. La nueva arquitectura no se mide en metros cuadraditos, sino en la calidad, y acá está el kit de la cuestión, en la calidad de las preguntas
que permitimos que los chicos se formulen, el espacio que permitimos para el desarrollo de la creatividad, del debate, de la profundidad. Hoy estamos en la era donde todo está tan accesible y fácil que no podemos permitir de no criticarlo, desafiarlo, cuestionarlo y profundizar. qué importante, doctora, y qué interesante, y se me viene a la mente un ejemplo de una institución en los Estados Unidos que se llama Alpha School, que ha estado ejecutando todo esto que usted menciona, y lo ha estado haciendo creo que de una forma cero tradicional, seamos honestos, Sí, sí. cero tradicional a lo que se viene haciendo, sin embargo, a mi perspectiva, altamente efectiva para los objetivos reales que tenemos como educación el día de hoy. Ya no se habla nada más de la adquisición de conocimiento. De hecho, pongámoslo así, no quiero decir, no quiero decir relevante, pero tal vez desde el punto de vista de conocimiento, entienden que no debe ser el centro del escenario y por consecuencia la adquisición de conocimiento se la dan al estudiante en solo 2 horas al día. Eso es todo. El currículum completo de colegio lo logran ejecutar en 2 horas al día, de lunes a viernes, en todas las materias, utilizando tutores realizados con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es el chiste de esto? Porque sé que tal vez todo este tema de la IA puede empezar a generar el cuestionamiento desde el punto de vista de uso de pantallas y lo que puede generar en un estudiante este tipo de mecánicas. Eh, a mi perspectiva, siento que el uso de pantallas y todo este tipo de cosas creo que depende muchísimo más allá de la calidad del uso de esa pantalla con el que estemos. Sí, sentarme a ver YouTube 12 horas no me va a hacer bien, pero de pronto el tener un tutor que está activamente buscando retarme, buscando ayudarme, buscando exponenciar esa creatividad que usted menciona, y en un espacio reducido y controlado de 2 horas de alta calidad de uso de pantalla, definitivamente le permite al estudiante desarrollar montones. Y las mismas métricas de la institución, que bueno, que así como todas las instituciones, cumple con regirse bajo las métricas que nuestros sistemas pues Sí. solicitan. Eh, en tan solo en tan solo 5 años ellos abrieron y realmente empezaron a crecer a partir de la pandemia. Y en esos 5 años que han estado creciendo, lograron posicionarse y posicionar a todos sus estudiantes en el top 2% de los Estados Unidos. Y bajo un programa especializado que tienen, enfocado en que el estudiante se prepare para Ivy League, es decir, para universidades como Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, todas estas que normalmente tienen ratings de approval muy bajos, su estudiantado tiene un 73% de aprobación en estas universidades. Contra el promedio del aplicante es un 3%. O sea, algo Claro. están haciendo bien, definitivamente. ¿Qué estilo del modelo de ellos? Pues sí, utilizan tutores de inteligencia artificial en 2 horas, pero la pregunta es, ¿van solo 2 horas al colegio entonces? No. Siguen yendo las No, horas no es así. regulares. Pero las otras 6 horas las invertimos justo en aprendizaje basado en proyectos, en que todo el conocimiento que aprendimos en esas 2 horas lo pongamos inmediatamente a ejecutar, lo pongamos inmediatamente pues, ¿de qué me sirve aprender multiplicaciones en matemáticas? Pues construite el stand de limonada, operémoslo, busquémoslo y practicas tus multiplicaciones en un elemento de la vida real. Por otro lado, desde el punto de vista de literatura, practiquémoslo desde hacer una puesta en escena. Y ahí estás desarrollando no solamente el conocimiento y el entendimiento sobre la materia, que creo que es aún más importante que el solo conocerlo, sino también estás desarrollando el liderazgo, estás desarrollando el pensamiento crítico, la socialización entre los estudiantes, la resiliencia de cada estudiante. Estás tocando un montón de valores y de intangibles, si lo queremos ver de esa forma, que no logramos hoy a punta del modelo fábrica, como lo vemos actualmente. Entonces, creo que realmente es un caso interesantísimo de mantener sobre análisis, porque creo que están haciendo las cosas muy bien. Tiene muchísimo sentido y sé que a nivel de No, pero neurociencia, analizándolo es bueno, ahí riquísimo. está, Pero cuéntanos usted un ahí poco, está. doctora.
No, mira, primero partir de que quien arma este proyecto es una persona especializada en neurociencias, es una persona que sabe de esto y que los profesionales que la acompañan están absolutamente involucrados y tienen claro esto. ¿Cuántas veces nos pasó por esto que decías, 2 horas que están frente a y 6 horas que parece que están sin hacer nada? Primero que las 2 horas es nada frente a esas 6 horas que están inmersos en algo que en neurociencia sabemos que es fundamental. Muchas veces he repetido una frase de Francisco Mora que más o menos resume un poco esto. Sin emoción no hay aprendizaje. Estos niños, estudiantes, jóvenes o más adultos que se ven inmersos en esta posibilidad de interactuar con desafíos permanentemente, están estimulando, y con esto creo que queda claro todo, por qué esas 2 horas son nada frente a estas 6 horas, que parece que no están haciendo, están inmersos y activando muchísimas áreas del cerebro más que ese alumno que está repitiendo. El que está repitiendo le está exigiendo mínimamente al cerebro que recuerde algo. Por decirlo sencillo, es mucho más complejo que esto. Y los otros están exigiéndole al cerebro que huelan, que miren, que sientan, que toquen, que experimenten, que repiensen, que recurran a la memoria de trabajo, a la memoria emocional, a un montón de cuestiones que en el otro caso no están. Entonces, dijimos que el espacio de aprendizaje genuino es el espacio multisensorial, donde le exijo a mi cerebro, a mi cuerpo, a mi ser, poner en práctica no solo lo cognitivo, sino lo motriz. Y toda la mayor área, por eso esos docentes, arquitectos que diseñan experiencias de aprendizajes de este tipo, están apelando a poner en juego la mayor parte de experiencias, de sensaciones que se pueda al estudiante. Por eso el estudiante se siente involucrado, porque siente desafío, satisfacción, frustración que lo invita a repensar, y ahí entra el docente como estratega fundamental. Entonces, esta experiencia de aprendizaje que han diseñado es fantástica y no es casual. Es diseñada, repensada, monitoreada, los docentes son monitoreados, los alumnos son monitoreados para ver si esa experiencia es vivida debidamente. Y no con una métrica casual, sino con métricas, que las hay, por supuesto, absolutamente que involucran todas las cuestiones que tienen que ver con la experiencia en general. No solo con lo que veo, sino con lo que puedo analizar y observo de los resultados. Cómo ese alumno, ese estudiante, se involucra, cómo se posiciona, cómo reinvierte lo que ya aprendió y lo invierte en nuevos aprendizajes. Es muy complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje si no estamos preparados para un nuevo paradigma. Es reinvertir en nosotros mismos como docentes para repensar ese proceso de enseñanza-aprendizaje absolutamente preparados desde otro lugar. Las pantallas son la herramienta, son el medio para llegar a algunas cuestiones que tienen que ver con la información. Nosotros somos el facilitador de experiencias genuinas y profundas de aprendizaje a través de diferentes metodologías activas, que no tienen que ser casuales ni por moda. Tiene que ser una convicción de que va a acompañar esa propuesta, ese procedimiento, ese propósito. Así que esa institución, ese proyecto que se está implementando en diferentes instituciones, debe ser muy monitoreado para que no se desdibuje, porque está ayornado a la demanda absolutamente de los niños y estudiantes de hoy. Dijimos, ya no somos fábrica. El que enseña en un ambiente, en una propuesta de la era industrial, en una realidad de tecnología que después de la pandemia que vos nombrabas, nos aceleró todo esto de manera exponencial, está totalmente poniéndole curitas
en una educación que ya dijimos que requiere, de como hizo esta institución, de revisar las estructuras desde su base para repensar la nueva escuela. Así que es fantástico ver propuestas de este tipo y que hay otras muy similares y de este estilo que se están desarrollando a lo largo del mundo. Así que ojalá veamos rápido esto para que nuestros estudiantes puedan estar caminando hacia la transición que después les toca, la realidad en un mundo inmerso de pantallas que requiere de que pensemos nuestra propia vida desde otro lugar. Totalmente. Qué importante esto, doctora, y qué interesante como realmente todo empieza a aterrizar, pongámoslo así, en una realidad donde estamos claros que el modelo actual no está funcionando. Sin embargo, existen propuestas allá afuera de lo que puede funcionar. Y simple y sencillamente es dedicar un poquito de tiempo a realmente pues visualizar qué otros sistemas, qué otras propuestas se están dando a nivel internacional, con el objetivo de ver de qué forma podemos acercarnos más hacia eso. Y algo en lo que quiero ser muy enfático es que este colegio, con toda su disrupción en la forma de ejecutar educación, no necesita del todo ningún cambio a nivel político, a nivel de sistema educativo, no requiere absolutamente nada de eso porque cumple con todos esos estándares. ¿Por qué? Porque No se trata entienden, de eso. exacto, exacto. Pero es importante que ver cómo ellos entienden que ese es el nivel tal vez micro o mínimo al que vamos a llegar y lo entregamos y listo para asegurar que realmente los estudiantes tienen lo que necesitan sin descuidar lo que realmente es importante. Porque sé que muchas veces en toda la parte de tecnologías educativas y propuestas novedosas, tal vez existe esa resistencia de decir, es que el gobierno, es que las acreditaciones, esto y lo otro, se puede cumplir con todo eso. No son Absolutamente. dos cosas aparte. No, Dicho por eso esto, decía que la metodología activa no tiene que ir en contra del currículum, al contrario, hay que totalmente, pensar la metodología que acompañe y que pueda sostener lo que queremos lograr como currículum y que lo que tenemos que lograr como currículum tiene que favorecer el desarrollo integral del estudiante, no forzarlo a algo que no le sirve, que es obsoleto, que ya no lo tiene que pensar, que ya está resuelto. Propongamos desafíos para la nueva era, la era de la IA. 100%, 100%. Y doctor, ahora que menciona la inteligencia artificial, creo que sí hay un pequeño riesgo que me gustaría que conversemos, entendiendo que esta es una tecnología que hace las cosas pues, más rápido, más eficiente que nosotros. Dentro de todo este cúmulo y esta carrera loca por la eficiencia, y creo que tal vez aquí volvemos un poco al tema de los indicadores de performance que mencionábamos antes, ¿qué, qué tanto corremos el riesgo de normalizar a los chicos bajo estas pautas de rendimiento casi que inhumanas? ¿Dónde queda nuestra brújula? ¿Cuál es este horizonte de esperanza que necesitamos como educación para asegurar que estamos dando en ese norte de crecimiento para el estudiante? Bueno, creo que hoy día es una de las temáticas junto con el pensamiento crítico fundamentales. Para mí, o desde mi punto de vista, nuestra brújula es la ética. Debemos recordar que no todo lo que es tecnológicamente posible, y lo digo despacito, no todo lo que es tecnológicamente posible es éticamente debido. La inteligencia artificial puede procesar billones de datos, pero no puede sentir compasión, no tiene conciencia de su propia muerte, no puede dar sentido al sufrimiento humano, no tiene sentimientos, no tiene conciencia de determinadas cuestiones. Si bien muchas veces nuestras respuestas en la IA es no debo hablar de sí, pero es relativo. Vieron que les da respuestas. No debo decir no esto, el otro, de esa más o menos así, de esa forma. Pero no es profundamente real. El horizonte de esperanza
es que hoy, más que nunca, pensar por uno mismo no es el mayor acto de rebeldía. Hay cosas, y quiero decirlo, pensarlo bien para decirlo, hay una cuestión que tiene que ver con el pensamiento crítico, con ser nosotros mismos, con ser fieles a nosotros mismos. Y ahí sí es el mayor acto de rebeldía. Desafiar a esta respuesta que nos está dando, cuestionarla, pelearme con esa cuestión, con esa máquina que me está dando esa respuesta. Y ahí poner nuestra cognición a juego y no aburrirnos con una respuesta que suena linda, que nos engaña, pero que la analizamos profundamente, si tiene consistencia, si apunta a lo que necesito. Como educadores, nuestro trabajo es proteger ese núcleo irreducible de lo que es humano. La tecnología debe ser el pedal, debe ser el impulso, pero la ética y el propósito deben ser el volante, la guía. Nuestra esperanza debe residir en que cada alumno que recupera la capacidad de asombro y la posibilidad de crear ante la realidad que lo circunda, sea realmente nuestro beneficio para poder seguir impulsándonos adelante. No sé si soy clara. Que eso que logramos, ese asombro, esa creatividad, sea un plus, un regalo que nos da para impulsarnos a seguir adelante, para impulsarnos a ver que ese logro es importantísimo, que ese logro es nuestro eje y esperanza para poder seguir adelante en este mundo asombrosamente. ¿Por qué digo asombroso? Porque todos los días nos asombramos con cosas nuevas, asombrosamente cambiante y desafiante. Así que la ética ante todo, como guía fundamental de nuestro trabajo. Creo que queda clarísimo, ¿no? Lo más importante, creo verdaderamente, que es que la calidad educativa de hoy no se debe medir en cuánta información retienen nuestros alumnos. Para eso tenemos Google, para eso tenemos los teléfonos, para eso tenemos todo un sistema de información a nuestra disposición. Sino realmente en esa capacidad del estudiante de darle sentido a la realidad de un mundo altamente caótico, altamente incierto, más sorprendente y definitivamente que vale la pena continuar descubriendo ese misterio que tiene la vida propiamente para nosotros. Así que qué bonito de verdad y qué profundo, doctora, en este sentido. No sé si tal vez tiene algún comentario final con el que queramos tal vez ir aterrizando todo esto. Sí, cómo no. Yo diría que para redondear un poquito, pensándolo, el mensaje final que quiero dejarle a los colegas es que no esperen que el sistema cambie desde arriba, lo que decíamos recién. Me agarro de eso, porque es algo que escuchamos muchísimo en las escuelas. Y en la currícula ni no vino de abajo y viene de arriba y que esto y que el otro. Cada aula es una célula de experimentación, es fantástico. Estamos rodeados de 20 y tantos, 30 y tantos cerebros pensantes, individualidades con experiencias, misterios fascinantes. Y me van a decir, bueno, sí, pero cuando tenés que estar haciendo las cosas todo el día, bueno, sí, las vas a hacer, pero escuchemos, interactuemos, y hay que hacerlas igual. Si cambiamos la forma en que miramos el alumno, el estudiante, estamos cambiando la arquitectura del futuro. Sí o sí, porque empezamos a entender esa conectividad, esa forma de llegar. No somos empleados de un sistema, somos arquitectos de seres humanos. Y esto es lo fundamental. Y hablo de la palabra arquitectos, no casual, vuelvo a la primera parte. Estamos construyendo algo
que no sabemos qué va a ser, pero sabemos que queremos que sea lo mejor que se pueda. Ética, compromiso, responsabilidad, vocación que la tiene todo aquel que está en un aula hoy día, seguramente. Sí, que a veces se ve desdibujada, sí, que a veces se ve como cuestionada por uno mismo, sí, capaz, pero no me van a decir qué desafío de ver el disfrute de esos individuos, de esas personalidades que interactúan en un salón, no se convierte en el mayor y más fascinante desafío que tenemos por delante. Así que el horizonte es la esperanza de que hoy puedo cambiar realmente algo en cada uno de esos seres que habitan esa maravillosa aula, ese espacio que, como dije hoy, de experimentación fascinante, que todos nos vamos comprometiendo. Entiendan esto, estamos experimentando y no como algo que puede ser, no, experimentamos con un plan, con un propósito, con un objetivo, no casualmente porque entro hoy y digo cualquier cosa, no, sabemos de qué estamos hablando. Experimentar con esa propuesta que llevo, a ver hasta dónde llega, cómo la puedo ver, cómo la tengo que reformular, evaluarme a mí mismo como docente, para ver si ese proyecto desafiante, de ese proyecto, o el desproyecto, si es lo suficientemente desafiante para generar ese desafío, ese asombro. Emocionemos, asombremos y generemos realidades que propicien la creatividad y el asombro. Buenísimo. A todos los que nos escucharon, de verdad que muy agradecidos una vez más por acompañarnos, de verdad. Esperamos que toda esta sesión haya sido una de reflexión, una de entender y comprender que al final en nuestras manos está esa siguiente generación que liderará nuestro mundo, que continuará a toda nuestra humanidad hacia el futuro. Y desde ese punto de vista creo que siempre debemos ser muy conscientes de la responsabilidad y el nivel de trabajo que tenemos en la educación, con el objetivo de ayudar a todos estos chicos a formarse como seres humanos íntegros, éticos y al mismo tiempo capaces y hasta cierto punto rebeldes, de cierta forma. Tal cual. Así que, Especialmente, especialmente. Así que nuevamente agradecerles, nos vemos el próximo mes en el próximo Horizonte de Pensamiento, así que hasta luego. hasta luego.